Tipos de compañías. Según el artículo 2 de la Ley de Compañías, existen 6 tipos de compañías, las cuales son la compañía en nombre colectivo, la compañía en comandita simple y dividida por acciones, la compañía de responsabilidad limitada, la compañía anónima, la compañía de economía mixta y la de la sociedad por acciones simplificadas. Estas 6 especies de sociedades mercantiles constituyen personas jurídicas. La primera compañía, en nombre colectivo. La definición nos dice que se constituye entre dos o más personas naturales que hacen el comercio bajo una razón social compuesta por sus nombres o por alguno de ellos, con la expresión de y compañía. Esto está en el artículo 36 de la Ley de Compañías. En la Constitución, el contrato de compañía en nombre colectivo se celebrará por escritura pública. La escritura de formación de una compañía en nombre colectivo será aprobada por el juez de lo civil, el cual ordenará la publicación de un extracto de la misma por una sola vez en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la compañía y su inscripción en el registro mercantil. Aportes. El capital de la compañía en nombre colectivo se compone de los aportes que cada uno de los socios entrega o promete entregar. Se exige un mínimo del 50% del capital suscrito al momento de constituirse. En caso de aportes en especie, debe dejarse constancia y evaluarse expresamente en la escritura, esto según el artículo 43 de la Ley de Compañías. Las características. Los socios son con responsabilidad ilimitada y solidaria por las deudas de la empresa. Hay una participación activa de todos los socios en la gestión. Dentro de las ventajas podemos observar que hay una mayor flexibilidad en la toma de decisiones, así como la posibilidad de establecer acuerdos internos según las necesidades de los socios. Una desventaja puede ser la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios, lo que implica un mayor riesgo personal. La compañía en comandita simple y dividida por acciones nos dice que hay dos variantes, como se ve, la simple y la dividida por acciones. Esto es una forma societaria que combina elementos de sociedades de personas y de capital y se caracteriza por la existencia de dos clases de socios, colectivos que son activos y con responsabilidad ilimitada y comanditarios que son inversionistas pasivos con responsabilidad limitada. El primero, la compañía en comandita simple. La compañía en comandita simple existe bajo una razón social y se contrae entre uno o varios socios solidaria e ilimitadamente responsables y otro u otros, simples suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportes, esto según el artículo 59 de la Ley de Compañías. En la Constitución nos dice que la compañía en comandita simple se constituye en la misma forma y con las mismas solemnidades señaladas para la compañía en nombre colectivo, eso que vimos en el artículo 61 de la Ley de Compañías. En los aportes, el socio comanditario no puede llevar en vía de aporte a la compañía su capacidad, crédito o industria. En las características observamos que hay dos tipos de socios, comanditarios y comanditados. Los comanditarios limitan su responsabilidad al capital aportado. Entre las ventajas y desventajas podemos señalar que hay una participación de socios con diferentes niveles de responsabilidad y participación en la gestión. Y además en las desventajas podemos observar que los socios comanditados asumen una responsabilidad ilimitada y solidaria. Comandita dividida por acciones. El capital de esta compañía se dividirá en acciones nominativas de un valor nominal igual. La décima parte del capital social por lo menos debe ser aportada por los socios solidariamente responsables. En la Constitución, la compañía en comandita por acciones existirá bajo una razón social que se formará con los nombres de uno o más socios solidariamente responsables, seguidos de las palabras compañía en comandita o su abreviatura. Esto según el artículo 303 de la Ley de Compañías. En la parte de los aportes, el capital de esta compañía se dividirá en acciones nominativas de un valor nominal igual. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser aportada por los socios solidariamente responsables, comanditados, a quienes por sus acciones
se entregarán certificados nominativos intransferibles. En la compañía en comandita por acciones, solamente las personas naturales podrán ser socios comanditarios, pero las personas jurídicas sí podrán ser socios comanditarios. Características. Hay dos tipos de socios, los comanditarios y comanditados. Hay una emisión de acciones por los comanditarios. Entre las ventajas, los comanditarios limitan su responsabilidad al capital aportado y las desventajas, los socios comanditados asumen una responsabilidad ilimitada y solidaria. Compañías de responsabilidad limitada. En la definición nos dice que la compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre dos o más personas que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá en todo caso las palabras compañía limitada o su respectiva abreviatura. Esto igualmente según el artículo 92 de la Ley de Compañías. En la parte de la Constitución nos dice que la compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil, pero sus integrantes, por el hecho de constituirla, no adquieren la calidad de comerciantes. Además, esta compañía podrá tener como finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitidos por la ley, a excepción de operaciones de bancos, seguros, capitalización y ahorro. La compañía se constituirá mediante escritura pública, que será inscrita en el registro mercantil del cantón en el que tenga su domicilio principal. La compañía existirá y adquirirá personalidad jurídica desde el momento de dicha inscripción. Esta compañía solo podrá operar a partir de la obtención del Registro Único de Contribuyentes otorgado por el SRI. Todo pacto social que se mantenga reservado será nulo. En la parte de los aportes para los efectos fiscales y tributarios, las compañías de responsabilidad limitada son sociedades de capital. En esta compañía, el capital estará representado por participaciones que podrán transferirse. La participación que tiene el socio en la compañía de responsabilidad limitada es transferible por actos entre vivos, en beneficio de otro u otros socios de la compañía o de terceros, si se obtuviera el consentimiento unánime del capital social. Las partes de las características, observamos que hay una flexibilidad en la gestión y toma de decisiones. Hay los socios con responsabilidad limitada al capital aportado. Entre las partes de las ventajas, podemos señalar que a este tipo de compañías se la considera como la ideal para la constitución de empresas de pequeña y mediana inversión. También hay una protección de los activos personales de los socios. Entre la parte de las desventajas, podemos mencionar que ahí se requiere un proceso formal de constitución y cumplimiento de varios requisitos legales. Compañía anónima. La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está formada por la aportación de los accionistas, que responden únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías mercantiles anónimas. Esto igualmente según el artículo 143 de la Ley de Compañías. Además, la compañía se constituirá mediante escritura pública, que se inscribirá en el registro mercantil del cantón en el que tenga su domicilio principal de la compañía. La compañía existirá y adquirirá personalidad jurídica desde el momento en esa inscripción. Aparte de los aportes, podemos señalar que la compañía podrá establecerse con el capital autorizado que te determine la escritura de la Constitución. La compañía podrá aceptar sus suscripciones y emitir acciones hasta el momento de ese capital. Al momento de constituirse la compañía, el capital suscrito y pagado mínimos serán los establecidos por la resolución de carácter general que expide la Superintendencia de Compañías y Valores. Además, para la constitución del capital suscrito, las aportaciones pueden ser en dinero o no, y en este último caso consistir en bienes muebles o inmuebles. No se puede aportar cosa mueble o inmueble que no corresponda al género de comercio de la compañía. De las características podemos observar que los socios aportan capital mediante la emisión de acciones.
y hay una responsabilidad de los accionistas limitada al capital aportado. Entre las ventajas podemos observar que hay fácil participación de múltiples accionistas y transferencia de acciones. Entre las desventajas podemos observar que hay una mayor complejidad en la estructura de gobierno y en los requisitos de divulgación y cumplimiento. Compañía de economía mixta. El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las entidades u organismos del sector público podrán participar conjuntamente con el capital privado en el capital y en la gestión de esta compañía. Al formarse la compañía, se expresará claramente la forma de distribución de utilidades entre el capital privado y el capital público. En la parte de la Constitución, podemos observar que los estatutos establecerán la forma de integrar el directorio, en el que deberán estar representados necesariamente tanto los accionistas del sector público como los del sector privado, en proporción al capital aportado por uno y por otro. Cuando la aportación del sector público exceda el 50% del capital de la compañía, uno de los directores de este sector será presidente del directorio. Asimismo, en los estatutos, si el Estado o las entidades u organismos del sector público que participan en la compañía así lo plantearan, se determinarán los requisitos y condiciones especiales que resultaren adecuados respecto a la transferencia de las acciones y la participación en el aumento del capital de la compañía. Las escrituras de constitución de la Compañía de Economía Mixta, las de transformación, de reforma y modificaciones de estatutos, así como las correspondientes registros, se hallan exonerados de toda clase de impuestos y derechos fiscales, municipales o especiales. Esto igualmente según el artículo 315 de la Ley de Compañías. En la parte de los aportes, podemos observar que en esta clase de compañías, el capital privado podrá adquirir el aporte del Estado, pagando su valor en efectivo, previa a la valorización respectiva y procediendo como en los casos de fusión de compañías, y el Estado accederá a la cesión de dicho aporte. Transferido el aporte del Estado a los accionistas privados, la compañía seguirá funcionando como si se tratara de una compañía anónima, sin derecho a las exoneraciones y beneficios que esta ley concede a las compañías de economía mixta. Características. Hay una participación del sector público y privado, es decir, combina recursos y conocimientos de ambos sectores para proyectos de interés público. Entre las ventajas podemos observar que hay una generación de sinergias y aprovechamiento de recursos de ambos sectores, tanto del sector público como del privado. Entre las desventajas podemos observar que se tiene la coordinación y gestión conjunta de socios públicos y privados, es decir, debe existir esa coordinación y gestión de ambos sectores. Sociedad por acciones simplificadas. La sociedad por acciones simplificadas es una sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre mercantil, independientemente de sus actividades operacionales. En la parte de la Constitución, la sociedad por acciones simplificadas se creará mediante contrato o acto unilateral, que constará en documento privado, el cual se inscribirá en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. El documento constitutivo deberá contener los requisitos mínimos para la constitución de una sociedad por acciones simplificadas expresadas en esta ley. La sociedad por acciones simplificadas también podrán constituirse por vía electrónica. En la parte de los aportes, las acciones de una sociedad por acciones simplificadas tendrán el valor nominal de $1 o múltiplos de $1. La sociedad por acciones simplificadas no tendrá un requerimiento de capital mínimo. Las acciones también serán nominativas. En la parte de las características podemos observar que hay requisitos y procesos de constitución simplificados y también hay una responsabilidad limitada al capital aportado. Entre las ventajas podemos observar que los procedimientos son simplificados y hay una menor burocracia. En las desventajas podemos observar que hay limitaciones en el número máximo de socios y en las actividades permitidas. Es decir, que las sociedades por acciones simplificadas no podrán realizar actividades relacionadas con operaciones financieras, de mercados, valores y seguros y otras que tengan un tratamiento especial de acuerdo a la ley. Eso ha sido todo. Muchas gracias.